Atención, este video audio no busca promover ni mucho menos atacar ningún tipo de religión. El único objetivo es entretener y saciar su curiosidad. Gracias. Las maneras para contactar a lo desconocido han aumentado con el tiempo. Juegos y rituales hay por montones. Créeme, si lo que quieres es contactar con seres de otros mundos, no saldrás decepcionado. En este caso les traigo unos libros que, bien, no todos fueron creados con el propósito de contactar, son bastante curiosos. Hace un tiempo subí un short dando a conocer estos libros, y para aquellos curiosos, aquí está la versión más completa y detallada de estos libros. Si quieren adquirir alguno de estos libros que mencionaré a continuación, les dejaré el link de compra en el comentario fijado. Ya sabido esto, prepárense y pónganse cómodos, que comenzamos. Codex Gigas. El Codex Gigas, también conocido como el Libro del Diablo, es un antiguo manuscrito medieval que data del siglo XIII y XIV. Este libro es especialmente famoso por su inusual tamaño, ya que mide aproximadamente 92 centímetros de altura, 50 centímetros de ancho y tiene un grosor de 22 centímetros, lo que lo convierte en uno de los manuscritos medievales más grandes jamás creados. El Codex Gigas es conocido por contener una variedad de textos, incluyendo la Biblia, libros religiosos y textos históricos. Sin embargo, lo que lo hace particularmente intrigante es una gran ilustración a toda página que representa al diablo, lo que le ha valido su apodo del Libro del Diablo. La ilustración muestra una representación detallada y bastante aterradora del diablo, lo que ha llevado a muchas leyendas y mitos en torno a la creación del manuscrito. El libro también contiene una copia de la Vulgata, una traducción de la Biblia al latín, así como otros textos religiosos y científicos de la época. El manuscrito se cree que fue creado en el monasterio de Podlasie en Bohemia, no sé si se diga así, actualmente conocido como República Checa. Se ha conservado a lo largo de los siglos en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo. En resumen, el Codex Gigas es un manuscrito medieval famoso por su tamaño, contenido diverso y su ilustración del diablo. Aunque ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas a lo largo de los años, sigue siendo un valioso testimonio de la historia y la cultura de la Edad Media. La llave menor de Salomón. El Megeton Clavicula Salomonis, o la llave menor de Salomón, es un grimorio, es decir, un libro de magia y ocultismo, que se cree que fue escrito en el siglo XVII o incluso antes. Se le atribuye al legendario rey Salomón y se presenta como una recopilación de conocimiento mágico y espiritual. El libro consta de 5 secciones principales, cada una de las cuales detalla diversos rituales, conjuros e invocaciones. Estas secciones son: Ars Goetia. La primera sección describe la invocación y el control de 72 demonios o espíritus, conocidos como demonios goéticos. Cada demonio tiene una descripción detallada de sus características y poderes. Ars Theurgia Goetia. Esta sección se centra en la invocación de ángeles y espíritus para propósitos mágicos y espirituales. Proporciona instrucciones sobre cómo contactar con estos seres y obtener su ayuda. Ars Paulina. Aquí se presentan conjuros y rituales basados en la astrología y los nombres divinos para obtener conocimiento
y poder espiritual. Ars Almadel. Esta sección se enfoca en la invocación de ángeles guardianes y su papel en la protección y guía espiritual. Ars Notoria. La última sección es un sistema de oraciones, invocaciones y rituales destinados a aumentar la sabiduría y el conocimiento. En resumen, la llave menor de Salomón es un grimorio que recopila una variedad de rituales y conjuros mágicos, algunos de los cuales involucran la invocación de ángeles y demonios. A lo largo de los siglos, ha sido una obra influyente en la tradición de la magia ceremonial y ha generado interés en el ocultismo y la espiritualidad. Sin embargo, es importante destacar que su contenido es visto como esotérico y no se debe considerar como una guía práctica para la magia real. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un antiguo texto religioso que fue descubierto en Egipto en la década de 1970 y posteriormente traducido y publicado en 2006. A diferencia de los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuentan la vida y enseñanzas de Jesús desde la perspectiva de sus seguidores, el Evangelio de Judas ofrece una perspectiva diferente al centrarse en el apóstol Judas. El Evangelio de Judas relata un diálogo entre Jesús y en el que Jesús revela secretos y conocimientos espiritualmente profundos. En este Evangelio, Jesús revela que Judas es su discípulo más cercano y de confianza, y le pide que lo traicione para cumplir un propósito divino. Jesús afirma que su muerte y traición son necesarias para liberar su espíritu y que Judas será recompensado espiritualmente por su papel en este plan. El Evangelio de Judas también presenta una visión diferente de Dios y los dioses, argumentando que el Dios del Antiguo Testamento es un ser falso y maligno, mientras que el verdadero Dios está más allá de cualquier comprensión humana. Este enfoque dualista de la divinidad es una característica distintiva del texto. En resumen, el Evangelio de Judas es un texto antiguo que ofrece una interpretación alternativa de la historia bíblica, centrándose en Judas como un discípulo especial de Jesús y argumentando que la traición de Judas fue parte de un plan divino. Este evangelio arroja luz sobre las creencias religiosas y espirituales de una corriente heterodoxa del cristianismo primitivo y ha generado un debate en la comunidad académica y religiosa sobre su autenticidad e interpretación. Necronomicon. El Necronomicon es un libro ficticio creado por el escritor de terror estadounidense Lovecraft. Aparece en varias de sus historias, especialmente en sus obras relacionadas con el círculo de Cthulhu. El Necronomicon es una creación literaria y no un texto real, aunque ha generado una gran cantidad de mitos y leyendas en el género de la literatura de horror y en la cultura popular. El libro se describe como una antigua y misteriosa obra que contiene conocimiento prohibido y peligroso sobre la magia negra, los dioses antiguos y los seres cósmicos. Se dice que aquellos que lo leen o estudian pueden volverse locos o desatar terribles poderes sobrenaturales. El Necronomicon se asocia comúnmente con la invocación de seres malignos, en particular el dios cósmico Cthulhu, que es una de las creaciones más conocidas de Lovecraft. A pesar de su origen ficticio, el Necronomicon ha tenido un impacto duradero en la cultura popular y ha inspirado numerosas obras literarias, películas, videojuegos y otras formas de entretenimiento. Varias personas han intentado crear versiones reales del libro, pero no hay evidencia creíble de que exista un Necronomicon auténtico, como los contenidos descritos por Lovecraft. En resumen, el Necronomicon es una creación literaria de Lovecraft
que representa un libro de conocimiento oscuro y misterioso en el mundo de la ficción de horror. A pesar de no ser real, ha influido en gran medida la cultura popular y sigue siendo un elemento icónico en el género del horror cósmico. Sin lugar a dudas, y hablando desde mi perspectiva personal, un gran libro. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. No cabe duda de que existen libros con contenido muy siniestro que invita a sus lectores a contactar con lo desconocido, mientras que hay otros que ponen en duda lo que ya conocíamos de la existencia misma. Aún así, yo personalmente considero que son libros interesantes, ya sea para adquirir conocimiento o simplemente entretenerse leyendo un misterioso libro. Aún así, no es muy recomendable tener acceso a muchos de estos libros, por seguridad del lector. Dime, ¿sabías sobre la existencia de estos libros? ¿Qué otro misterioso libro te gustaría que traiga al canal? Pueden decírmelo en los comentarios, por Twitter o en el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. La música, como siempre, es cortesía de Repulsive. Se los recomiendo ampliamente si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook, Spotify y Odyssey. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Está saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.